Paga o lárgate, gritó papá furioso cuando me negué a cubrir sus crecientes facturas. Así que elegí la paz. 2 días después, un abogado llamó con noticias que lo cambiaron todo. Debería haberlo visto venir, los gritos, las acusaciones, el golpe de su puño en la mesa de la cocina. No era la primera vez, pero algo en la forma en que ladró ese ultimátum, paga o lárgate, como si fuera un inquilino que no paga el alquiler, no su hijo, era diferente esta vez. Tal vez porque por primera vez en mi vida, no sentí culpa. No sentí miedo. Sentí calma. Esa noche fue más fría que la mayoría. Estábamos a mediados de febrero y la corriente de aire de la ventana, que le supliqué que arreglara durante años, seguía moviendo las persianas lo suficiente como para recordarme que incluso las paredes estaban cansadas de esta rutina. Él estaba allí de pie con la cara roja, olor a cerveza en el aliento, sosteniendo una pila de facturas vencidas como si fueran una especie de prueba de mi fracaso. ¿Vas a dejar que tu viejo pase hambre?, gruñó. No respondí. Solo lo miré fijamente, realmente lo miré fijamente, la flacidez en sus hombros, las líneas de derecho grabadas más profundamente que sus arrugas, el mismo ceño fruncido lastimero que había visto mientras crecía cuando las cosas no salían como él quería, el mismo ceño que vio mi madre el día que se fue y nunca regresó. Tenía 28 años. Tenía mi propia vida, o al menos lo intentaba, pero a lo largo de los años, pieza por pieza, se la había entregado a este hombre. Cubrí sus facturas de servicios públicos, su alquiler, sus deudas de tarjetas de crédito, vi cómo mis propios sueños se marchitaban en los rincones de mi mente mientras jugaba al Salvador en un hogar que nunca sentí como mío. Y cada vez que no podía permitirme dar más, eres igual que tu madre, decía, egoísta, débil. Pero esa noche, cuando tiró la factura del agua al suelo y gritó que si no quería ayudar, podía empacar y marcharme, no discutí. No supliqué comprensión. Cogí mi abrigo, caminé hacia la puerta y dije, está bien. Solo, está bien. Sus ojos se abrieron como si no hubiera esperado que aceptara su farol, pero no esperé una respuesta. Salí al frío, a la oscuridad, a la sensación desconocida de elegirme a mí mismo, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. No tenía ni idea de lo que me esperaba. 2 días después, una llamada telefónica de un abogado, un nombre que no había escuchado en años, James Bitlow, mi abuelo, al que mi padre llamaba Serpiente, el que desapareció de nuestras vidas cuando yo era solo un niño, el que, según me dijeron, nunca quiso tener nada que ver con nosotros. Aparentemente eso no era cierto, ni mucho menos. El mensaje de voz llegó mientras estaba haciendo cola para un café que ni siquiera quería. Todavía estaba tratando de averiguar cómo decirle a mi jefe que podría necesitar tomarme un tiempo libre, no porque estuviera enfermo o tuviera una emergencia familiar, sino porque no tenía a dónde ir. Me estaba quedando en casa de un amigo, viviendo en mi coche entre turnos, fingiendo que solo estaba reorganizando mi situación de vivienda. El mensaje fue corto, educado y terriblemente confuso. Señor Bitlow, mi nombre es Robert Mathis. Soy un abogado que representa el patrimonio de su abuelo, James Bitlow. Por favor, póngase en contacto conmigo lo antes posible. Me quedé mirando mi teléfono con el ceño fruncido. Mi abuelo. Pensé que estaba muerto, o si no muerto, entonces hacía mucho tiempo que se había ido, y estaba enterrado bajo el peso de cualquier historia que mi padre hubiera inventado. Nunca se hablaba del hombre y cuando pregunté de niño, todo lo que obtuve fueron respuestas vagas con ese clásico gruñido desdeñoso, él no es parte de nuestra vida. Pero aparentemente sí lo había sido, solo que no de mi vida. Cuando devolví la llamada, la voz al otro lado era tranquila, profesional y sorprendentemente amable. Señor Bitlow, dijo, he estado tratando de localizarlo durante semanas. Su abuelo falleció hace un mes. Su patrimonio es considerable y lo dejó todo para usted. Me reí. De verdad me reí. Creo que tiene al hombre equivocado, dije. Él repudió a mi padre. ¿Por qué me iba a dejar algo a mí? El abogado hizo una pausa, como si estuviera acostumbrado a escuchar eso. Eso se explica en la carta que escribió. Está dirigida directamente a usted. Espere. ¿Él me conocía? Sabía de mí, respondí. Más de lo que usted cree, respondió el abogado. El testamento es claro, usted es el único heredero. Me quedé allí de pie con el corazón latiéndome en el pecho, mientras comenzaba a enumerar los activos,
una casa de 2 pisos totalmente pagada en un pueblo tranquilo a las afueras de Portland, una modesta cartera de inversiones. Suficiente para vivir cómodamente si la administra bien, dijo, y la carta. Siempre la carta. Es importante que la lea, dijo el abogado. Él quería que usted entendiera el porqué. No dormí esa noche, no realmente. Conduje a la mañana siguiente para reunirme con el abogado en persona. Su oficina olía a madera vieja y papel caro, y cuando deslizó el sobre la mesa, me temblaron las manos. Estaba dirigida con una pulcra caligrafía cursiva que no reconocí, pero aún así se sentía extrañamente familiar. A mi nieto Henry Bitlow. Lo siento, me llevó tanto tiempo. No lo sabía entonces, pero esa carta iba a revelar la verdad sobre mi familia de una manera para la que no estaba preparado. Y una vez que la leí, no había vuelta atrás. Esperé hasta estar de vuelta en el coche para abrirla. Algo en ese sobre se sentía más pesado que su peso, como si contuviera algo más que palabras. Contenía explicaciones, arrepentimientos, tal vez incluso redención, o tal vez nada de eso. El sello se rompió como si hubiera estado esperando años para ser roto. Dentro había una sola hoja de papel grueso, amarillento en los bordes, escrito a mano con tinta negra que se había corrido un poco con el tiempo. La escritura era pulcra, casi demasiado pulcra, como si la hubiera reescrito más de una vez antes de decidirse por esta versión final. Henry, comenzaba, si estás leyendo esto significa que me he ido y que elegí hacer en la muerte lo que no pude hacer en vida, hablarte directamente. No me conoces, pero yo he sabido de ti durante años. Sentí que se me apretaba la garganta. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que me obligué a exhalar. Tu padre y yo nos separamos hace mucho tiempo. Él te diría que yo era controlador, frío, tal vez peor, y tal vez lo era, pero la verdad es más dura que eso. Tu padre tenía 16 años la primera vez que lo atrapé robándome, 21 cuando encubrí un delito que juró que era un malentendido. Pasé años rescatándolo financiera, legal y emocionalmente y cuando finalmente dije que no, desapareció, se llevó a tu madre y me aisló por completo. Y le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que lo abandoné. Agarré el borde de la carta con más fuerza. El viento de afuera azotaba los árboles, pero dentro del coche todo estaba en calma. Tú eras solo un niño. Pensé que si me mantenía alejado, tal vez él maduraría, tal vez sería mejor para ti de lo que yo lo fui para él. Pero entonces comencé a escuchar cosas, susurros, historias. Un amigo mío se encontró contigo hace años. Estabas trabajando en una gasolinera. Dijo que eras educado, estabas cansado y llevabas botas con agujeros. Y supe que el ciclo había comenzado de nuevo. Esa frase me impactó. Ni siquiera recordaba la interacción, pero ahora podía sentirla, como si un hilo invisible hubiera estado tirando de mi vida entre bastidores. No sabía cómo intervenir, no después de tanto tiempo, pero podía dejarte algo, una salida, una ruptura limpia. Te mereces algo mejor que ser el siguiente eslabón en una cadena de aprovechados y manipuladores. Te mereces la paz. Y luego una última línea, subrayada con la misma tinta, rompe el ciclo, Henry. Toma este regalo y desaparece. Sin explicaciones, sin disculpas. Simplemente ve y vive una vida que sea tuya. Eso fue todo. Sin despedidas floridas, sin te quiero, solo un pase de antorcha, una súplica de un hombre que había visto a su propio hijo pudrirse de adentro hacia afuera y esperaba que su nieto aún tuviera una oportunidad de algo mejor. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo mirando la carta, el papel temblando ligeramente en mis manos. Era como si alguien hubiera atravesado el tiempo y me hubiera quitado una venda de los ojos. El abuso verbal, el control financiero, los viajes de culpa, el chantaje emocional, todo lo que mi padre me había hecho era exactamente lo que su padre había soportado antes que él. Y de repente supe exactamente lo que tenía que hacer. No volví al lugar donde me había estado quedando. No le envié un mensaje de texto a nadie para decir dónde estaba. Simplemente me senté en ese coche de alquiler en un aparcamiento tranquilo frente a la oficina del abogado, mirando el cielo nublado, dejándolo asimilar. Era libre, no metafóricamente, no algún día, no si recibía un aumento o si tenía suerte. Ahora mismo, aquí mismo. Tenía los medios, tenía la carta, y por primera vez en mi vida, tenía permiso, tal vez incluso la responsabilidad, de elegirme a mí mismo. No se trataba solo de alejarme de mi padre.
Lo había hecho antes. Mucha gente ha cortado el contacto y luego ha mantenido la línea abierta para cumpleaños o por culpa. Yo no quería eso. Quería algo más profundo, algo definitivo. Quería desaparecer. Sin despedidas, sin dudas, solo una ruptura limpia de cada versión de mí que se estremecía cuando vibraba mi teléfono. Hice una lista. No una lista dramática al estilo de Hollywood, solo un garabato en una servilleta de comida rápida, cancelar todos los pagos automáticos vinculados a las cuentas de papá, cambiar mi número de teléfono, cerrar mi cuenta bancaria y transferir los fondos, vender el coche destartalado que conducía, quemar los puentes que necesitaran quemarse. La casa que dejó mi abuelo estaba en un estado diferente. Solo había visto fotos en el iPad del abogado. Una modesta casa de 2 dormitorios escondida detrás de árboles altos, con un porche que parecía hecho para pensar. Tranquila, privada, perfecta. El abogado había dicho que podía tomar posesión de inmediato, así que eso es exactamente lo que hice. Salí del aparcamiento, conduje directamente a un banco para finalizar la transferencia de la cuenta y luego me registré en un motel barato para pasar la noche, con nada más que una pequeña bolsa de lona y la carta de mi abuelo doblada en el bolsillo del abrigo. No más apartamento, no más dirección de reenvío. Le envié un mensaje de texto a mi casero para decirle que no renovaría el contrato de arrendamiento, dejé las llaves en el buzón y me alejé sin mirar atrás. Incluso cambié mi nombre. Solo un intercambio de segundo nombre, nada que levantara sospechas, solo lo suficiente para que si alguien me buscaba, se encontrara con callejones sin salida. No quería venganza. No necesitaba un cierre. Quería silencio. Y poco a poco comencé a darme cuenta de que tal vez la paz no es una recompensa, tal vez es una decisión. El viaje a Oregón duró la mayor parte del día. Pasé por pueblos con nombres que nunca recordaré y paisajes que no parecían reales hasta que ya los había pasado. En algún lugar entre las fronteras estatales y las gasolineras vacías, me di cuenta, nadie sabía dónde estaba. Nadie llamaba. Nadie exigía. Por una vez, no me estaba preparando para el siguiente golpe. Cuando llegué a la casa, ni siquiera salí del coche de inmediato. Simplemente me quedé allí sentado, mirándola a través del parabrisas. Era más pequeña de lo que esperaba, desgastada, el tipo de lugar que te imaginas que alguien vive mientras escribe una novela que nunca termina. Pero era tranquila y era mía. Finalmente salí, la grava crujiendo bajo mis botas. El aire olía a pino y tierra empapada por la lluvia. Subí los escalones del porche lentamente, casi esperando que alguien abriera la puerta y me preguntara qué estaba haciendo allí. Pero nadie vino. Dentro estaba intacta, limpia, pero habitada. Una tetera todavía estaba en la estufa, una chaqueta de cuadros colgaba en la pared junto a la puerta principal, como si mi abuelo hubiera salido a comprar comestibles y nunca hubiera regresado. Había una foto en la repisa de la chimenea, en blanco y negro, ligeramente descolorida. Él sosteniendo a un niño. Un niño que se parecía un poco a mí. Se me hizo un nudo en la garganta. No sabía a dónde me llevaría este camino, pero sabía una cosa con certeza, no iba a volver. La primera noche en la casa no dormí mucho, no porque estuviera ansioso, sino porque el silencio era tan completo. Sin tráfico afuera, sin tuberías traqueteando, sin gritos desde la otra habitación. Solo el zumbido del viento entre los árboles y el crujido ocasional de las viejas tablas del suelo asentándose con el tiempo. Era como si la casa respirara. Por la mañana, hice café en una taza desportillada que encontré en el armario. Todavía había comestibles en la despensa, sopas enlatadas, avena, algunos frascos de encurtidos. Todo se había dejado en orden, como si mi abuelo esperara que alguien viniera a vivir aquí eventualmente. Comencé a explorar. En el armario del pasillo encontré una caja con la etiqueta, para Henry, escrita con un rotulador negro grueso. Sin sobre esta vez, sin momento dramático, solo una caja de cartón sellada con cinta adhesiva, esperando en silencio. Dentro un fajo de fotografías viejas, la mayoría en blanco y negro, un par de guantes de cuero que parecían apenas usados, un pequeño cuaderno con las iniciales JW grabadas en la cubierta, y en el fondo, una lata de metal con una llave dentro. El cuaderno estaba lleno de fechas, recuerdos y reflexiones de una sola frase, muchas de ellas sobre mi padre. Le dije que no a Richard de nuevo. No ha cambiado. Todavía piensa que el amor es una moneda.
Vi a Henry en la gasolinera. No lo saludé. Parecía cansado como yo cuando era más joven. Me quedé allí sentado leyendo hasta que la luz cambió a través de las ventanas. Este hombre, mi abuelo, había estado observando mi vida desarrollarse desde la distancia, y cada entrada, cada palabra, se sentía como si hubiera sido escrita con partes iguales de arrepentimiento y esperanza. La llave. No sabía qué habría todavía, pero algo me decía que pronto lo descubriría. Y a cualquier puerta a la que perteneciera, no era solo física. No fue obvio al principio. Caminé por la casa esa tarde, llave en mano, probándola en todo lo que parecía lo suficientemente viejo como para esconder algo, armarios, gabinetes, incluso el cobertizo del patio trasero. Nada. No fue hasta que abrí el escritorio en el estudio que lo noté. Un cajón inferior que no se movía. Sin manija, sin cerradura visible, pero había una pequeña muesca, apenas visible debajo del revestimiento de madera. Deslicé la llave. Giró con un suave clic, como un suspiro después de contener la respiración durante años. Dentro había una sola carpeta manila, llena de papeles, unidos por una goma elástica quebradiza. Pegada al frente había una nota escrita con la misma caligrafía cuidadosa que la carta: si debes saberlo todo, empieza aquí. Pero asegúrate de que realmente quieres saberlo. Dudé por un momento. Consideré simplemente cerrar el cajón e irme. Tal vez algunos fantasmas deberían permanecer enterrados. Pero no podía, no ya. Quité la goma. Dentro informes policiales, extractos bancarios, cartas con el nombre de mi padre, algunas abiertas, algunas devueltas, una cadena de correos electrónicos impresa con el asunto: falsificación de préstamo, aviso final. Cuanto más profundizaba, más clara se volvía la imagen. Mi padre no solo había sido un aprovechado, había robado, había mentido, había falsificado firmas, incluida la de mi abuelo. Hubo cargos una vez, hace años, resueltos en silencio, pagados. El tipo de cosas que un padre podría hacer por su hijo una vez, tal vez dos, pero no para siempre. Y allí, al final de la pila, estaba la última carta que mi abuelo le envió a mi padre: Richard, traté de ayudarte. Te di oportunidades. Tomaste cada una y la usaste para cavar más profundo. No puedo hacerlo más. No por ti, no por Henry. Si quieres destruirte a ti mismo, no puedo detenerte. Pero no te permitiré que lo destruyas a él también. El papel estaba arrugado, manchado en la esquina, como si hubiera sido agarrado con demasiada fuerza. Tal vez mi padre la había leído, tal vez la había tirado con rabia, tal vez nunca la había abierto. Me recosté en la crujiente silla de la oficina y miré las paredes de la casa. El silencio ya no se sentía vacío, se sentía ganado. Hice la última llamada telefónica un martes por la mañana, una mañana gris y tranquila, del tipo que parece que va a llover pero nunca lo hace. Me senté a la vieja mesa de la cocina, la caja para Henry a mi lado, mi teléfono en la mano. Una última llamada, no a mi padre, no para explicar, confrontar o suplicar, sino al banco. Cerré la cuenta conjunta que alguna vez compartimos, la que abrí hace años pensando que facilitaba las cosas, cuando creía que ayudarlo, arreglarlo, era la forma de ganarse el amor. Después de eso cambié la última de mi información en línea: nuevo correo electrónico, nuevo número, un teléfono desechable para emergencias. Nada vinculado al viejo yo. Ni siquiera mi antiguo casero lo tenía. Todo de mi antigua vida: tarjetas de crédito, membresías de gimnasio, incluso mi tarjeta de fidelización del supermercado, lo dejé ir. Todo borrado, eliminado. Y todavía estaba esperando que apareciera la culpa, pero nunca lo hizo. Pensé que me sentiría atormentado por ella, como si estuviera abandonando algo, pero la verdad es que había sido yo quien había sido abandonado una y otra vez. Finalmente lo estaba reconociendo. Esa tarde me paré al final del camino de tierra y miré el sinuoso camino. Sin coches, sin ruido, solo árboles y cielo y el zumbido constante del viento en las hojas. Y por primera vez, no revisé mi teléfono. No me pregunté quién podría estar tratando de contactarme porque nadie lo hacía. Y no necesitaba que lo hicieran. Habían pasado casi 3 semanas desde que me mudé a la casa, y los días habían adquirido un ritmo que nunca antes había conocido. Lento, simple, bueno. Me despertaba temprano, caminaba por los senderos traseros a través del bosque, hacía el desayuno y trabajaba en la larga lista de pequeñas reparaciones en la casa.
Nada urgente, nada abrumador. Solo escaleras crujientes, una ventana pegajosa, una tabla del porche que se tambaleaba. No hablaba con nadie, no publicaba, no navegaba. Leí libros que habían estado acumulando polvo en el estudio. Empecé a dibujar de nuevo, algo que no había hecho desde la escuela secundaria. Incluso encontré una guitarra medio usada en el ático y la afiné lentamente durante unas tardes, pulsando cuerdas que zumbaban en el aire tranquilo como un idioma que había olvidado cómo hablar. Era paz, sí, pero la paz puede ser tan silenciosa que resuena. Entonces una tarde, alguien llamó a la puerta principal. Me quedé helado, no porque tuviera miedo, sino porque no había escuchado ese sonido en semanas. Se sentía extraño, fuera de lugar, como un sueño que se filtraba en la realidad. Abrí la puerta con cautela, sin saber qué o a quién encontraría. Era una mujer mayor, probablemente de unos 60 años, con una larga trenza gris en un hombro, un grueso suéter de lana, los brazos alrededor de un molde para pastel. Tú debes ser el nieto de James, dijo. Su voz era suave, pero tenía una certeza que me decía que no había venido aquí por error. Soy Nora. Vivo justo al final del camino desde hace 30 años. Solía traerle comestibles a tu abuelo en invierno. Asentí con la cabeza sin saber qué decir. Sonrió y me ofreció el molde para pastel. De melocotón. Pensé que podrías estar cansado de la sopa enlatada. Lo tomé lentamente, todavía caliente. No presionó, no preguntó por qué estaba aquí o de dónde venía. Simplemente miró alrededor del porche, asintió con la cabeza a las reparaciones que había hecho y dijo, estaría contento de que alguien viva aquí de nuevo. Luego se dio la vuelta para irse, se detuvo al pie de la escalera y agregó, hablaba de ti. No mucho, pero lo suficiente. Me quedé allí parado durante mucho tiempo después de que ella se fuera, con el pastel enfriándose en mis manos. Alguien lo conocía, y por extensión, me conocía a mí. De alguna manera, no me había borrado, no me había olvidado. Simplemente esperó como la casa, como la carta, el momento adecuado para atravesar el silencio. Esa noche corté un trozo de pastel, me senté en el porche bajo un cielo lleno de estrellas y toqué algunos acordes suaves en la vieja guitarra. Y por primera vez desde que llegué, no me sentí solo. A veces todavía pienso en llamarlo, no para reconectar, no para perdonar, solo para decir, lo logré. Pero no lo hago porque eso significaría abrir la puerta de nuevo. Y algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. La verdad es que no desaparecí para castigar a nadie. Desaparecí para descubrir quién era cuando nadie me decía que no era suficiente. Y ahora me despierto sin miedo en el pecho, como sin presupuestar la deuda de otra persona en mi cabeza. Vivo en una casa construida con silencio, sí, pero también con intención, un lugar donde puedo elegir que se queda y que se va.